Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 16, perdón. ¿Ustedes van a proyectar, mis hermanos, o no tienen la Biblia ahí? Bueno, ¿ya se ubicaron? Acompáñenme y lo leemos todos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das en este momento de oír tu palabra. Usa mis labios y háblanos en esta tarde. Bendice a mis hermanos con esta palabra. Aumenta nuestra visión, nuestro amor por esta causa cada día más. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Y bueno, el tema que me ha correspondido es el compromiso del evangelista carcelario. Amén. ¿Cuál es el tema? Oiga, para esto sí que se necesita compromiso. Y mucho. Amén. Se necesita mucho compromiso. Y creo que aquí un buen número lo tienen. Para desplazarse desde lugares tan lejanos. Eso muestra compromiso. Amén. Algunos han venido haciendo un gran esfuerzo. Amén. Esfuerzo económico, esfuerzo de tiempo, algunos hasta con pequeños quebrantos de salud, pero han venido. Y hablando de economía, no se trata solo de los pasajes, del hotel, de la alimentación, sino que aparte de eso, quienes no tengan una empresa, un negocio ya establecido, pues son 2 días que no van a laborar. Pero aún así, vinieron. Amén. Eso es compromiso. Muchos otros pudieran haber venido. Tienen los recursos. Dios los ha bendecido. Tienen salud. Si ellos no laboran, un familiar labora, la esposa o los hijos. Pero decidieron no venir. Porque en algunos falta compromiso. Amén. Ya ustedes saben, mis hermanos, que compromiso es obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Nosotros estamos comprometidos a este trabajo tan maravilloso. Y es algo que tiene mucho peso y mucho valor ante la presencia de Dios. El compromiso es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el encargo que se le asignó. Mire bien, mis hermanos, la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia de algo que se le encargó. Dios nos ha encargado una labor maravillosa. Y les decía ahora rato en el saludo, es una misión especial. Por eso no todos la quieren hacer y no todos la pueden hacer. Porque algunos dicen querer, pero no pueden. Aún ministros, no es condenable, no es criticable. En cierta ocasión invité a un pastor, lo llevé a un sábado. En esos sábados de antaño que a uno lo ponían en boliche completo, lo desnudaban por completo de sus vestidos. No sé si a algunos les tocó ese tiempo.
Qué situación tan bochornosa, tan vergonzosa, ¿verdad? Y lo llevé uno de esos sábados a predicar. Se sometió a esa situación. Aparte de eso, sus 2 manos se las llenaron de sellos, las 2. Eso era una cantidad de sellos. De pronto no se me ocurrió advertirle que los sellos no se los podía borrar. Y él llevaba una camisa blanca, manga larga, toda bonita, toda impecable. Y pensando en cómo se le iba a volver la camisa, por allá encontró una llave y se los borró por completo mientras yo predicaba la palabra. Y hasta que no lo dejaron de último a la hora de salir un sábado, que son esos chorros de personas haciendo fila para salir. Bueno, a la cárcel es fácil caer, pero qué difícil es salir. Y hasta para esas benditas visitas los sábados es fácil entrar. El problema es salir. Y lo dejaron de último. Y número 2, hasta que no contaron a todos, no lo dejaron salir. Allá afuera levantó las manos y dijo: Marulanda, puedes seguir contando con mis oraciones y algunas ofrendas, pero por aquí no vuelvo ni a apagar incendios. Esto no es un trabajo de todos, porque es una misión especial. Yo no critico al pastor ni lo condeno por eso, y algunos ministros son apáticos a esta labor. No, es que como es una misión especial, se requiere un llamamiento especial. Pero para atender a ese llamado especial se requiere un compromiso especial. Y a quienes se disponen, como cantábamos ahora, heme aquí, envíame a mí. A quienes nos hemos dispuesto de corazón, Dios nos ha ayudado. Porque, hermanos, como leyó nuestro hermano Israel al principio, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió el Señor y me ha enviado. El Señor sabe todas las cosas y el proceso de las mismas. Fíjese que primero lo ungió y luego lo envió, porque el Señor a nadie envía sin ungir, a nadie unge sin capacitar y a nadie capacita sin llamar. Él nos llamó, Él nos capacitó, Él nos ungió y nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar este glorioso evangelio. Y es un respaldo sobrenatural, hermanos. Les decía en el saludo, nací en un hogar cristiano. A la edad de niño me llevaban al Coliseo del Pueblo en Cali, a las convenciones. Bueno, ya no se pueden hacer en el Coliseo, ahora son en los estadios. La iglesia ha crecido en gran manera. Y hermanos, en ese Coliseo veíamos la gloria de Dios, sanidades, ver personas entrar con muletas, andando en muletas y salir con ellas al hombro, en silla de ruedas y salir con ella empujándola. Pero sin desmeritar nada, hermanos, si en algún lugar yo he visto cosas impresionantes de una manera admirable, es en los centros de reclusión, es dentro de las prisiones. He visto milagros que tienen que ver rotundamente con la salvación, porque a veces algunos se lamentan y uno hasta escucha predicando que ya no se ven esos milagros, haciendo referencia a paralíticos, a ciegos, a tantas personas con tantos problemas, porque nos hemos enfocado en las cosas que pasan, en las que se ven, y estamos dejando a un lado las que no se ven. Las que se ven perecen, vienen y se van, son y dejan de ser, pero las que no se ven permanecen. Y el milagro más grande que Dios pueda hacer en la vida de un humano
es cambiarlo, es transformarlo, es hacerlo una nueva criatura, es restaurarlo, es restituirlo. Y eso en las cárceles lo vemos a diario. Y de ñapa, hermanos, de ñapa, Dios hacer obras en procesos que humanamente hablando no hay nada que hacer. Eso a uno lo apasiona, seguir en este trabajo tan maravilloso. Le aumenta el compromiso en la tarea que Dios nos asignó. El apóstol Pablo en su discurso, bueno, en la mayoría de Biblias, al menos en las Reina Valera, este discurso ha sido conocido como los derechos de ¿quién? De un apóstol. O sea, el pasaje que leí hace parte de todo ese capítulo bajo ese tópico, los derechos de un apóstol. Dice que él predica el evangelio porque en él hay una necesidad impuesta. Amén. Impuesta me es. Y dice que es tan impuesta y es tan grande la necesidad que lo lleva a predicar la palabra de Dios. Pudiéramos decir que esa necesidad impuesta tiene que ver con algo así como compromiso. ¿Estaría el apóstol comprometido con predicar la palabra? ¿Estaría el apóstol comprometido con anunciar el evangelio? Pero ¿estaría comprometido solo en los momentos buenos de paz, de tranquilidad? ¿O era un compromiso que lo llevaba a enfrentar incluso la muerte? Era un compromiso que lo llevaba a enfrentar incluso la muerte. Comenzó a anunciar que tenía que ir a cierta ciudad, Jerusalén, y los hermanos le decían: no vayas por allá, que te van a hacer esto, te van a hacer aquello, te van a hacer lo otro. Y él decía: ¿qué hacen ustedes molestándome con ese cuento, tratando de estorbarme? Yo estoy tan decidido a llevar el evangelio donde sea, que así tenga que morir, moriré, pero no dejaré de predicar la palabra de Dios y de ser testigos del poder del Señor. Es más, es tanto el compromiso del apóstol, la responsabilidad y la necesidad que el apóstol sentía. Era tanto lo que sentía que fíjese que llegó a exclamar: y ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciara el evangelio. Si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque impuesta, necesidad me ha sido impuesta. De modo que lo voy a hacer voluntariamente, pero aún así, si no lo hago, ay de mí. ¿Qué clase de ay será este? ¿Cómo lo mirarían ustedes? ¿Será un ay de juicio? ¿Será un ay de dolor? ¿Será un ay de preocupación o un ay de angustia? Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Lo que sí podemos asegurar con certeza es que lo que sentía el apóstol por predicar era tal que todas las demás ocupaciones para él eran secundarias. Amén. Oiga bien, lo que sentía por predicar el evangelio era tal que todas las demás ocupaciones las consideraba secundarias. Para él lo primordial era predicar a Cristo crucificado y resucitado. Eso lo demuestra su amor, su sacrificio, su entrega por esta causa, tanto que en otro pasaje por allá en la segunda carta a la misma congregación, a los Corintios, en el capítulo 12, verso 15, mire lo que dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mire, es decir, si tengo que invertir recursos en esta obra, lo haré con el mayor ¿qué? Placer.
¿Cuántos hermanos invierten por la obra carcelaria? ¿Cuántos obreros carcelarios? Aparte de sacar tiempo, aparte de no tener ingresos, y aún así aportan votos, una ofrenda, algo, se pide algo, un kit de aseo, un aporte, y aún así lo hacen. Lo han hecho y lo seguirán haciendo, porque en ellos hay un compromiso enorme que los lleva, que nos lleva a hacer esto con placer, con alegría, con gozo. Es más, el apóstol dice, y aún yo mismo me gastaré. Una cosa es gastar lo mío y otra cosa es gastarme a mí mismo. Ahí está hablando de tiempo, de salud, de fuerzas. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Oiga bien, y lo hace desinteresadamente, aunque amándoos más, sea amado ¿qué? Menos. Porque a veces suele pasar eso. El apóstol Pablo tenía en claro a quién le servía y de quién viene la recompensa. Eso debe de estar claro en nosotros, en nuestro compromiso. Que allá a esos lugares vamos a servirle a Dios con alegría, invertimos, nos gastamos nosotros mismos. Pero aparte de salvar almas, ¿qué podemos recoger de una prisión? Hablando de remuneración económica, ¿qué se puede sacar de una cárcel? Uno va con fraternidades y nos falta la hora de la ofrenda. Amén. Y los fulanos de tal, el hermano tal, la hermana tal va a colectar la ofrenda. Pero ¿qué ofrenda se colecta dentro de una cárcel? En una confraternidad, en un impacto evangelístico. Bueno, yo hablo por las de mi distrito, no sé si en la de ustedes se colecten las ofrendas. Pero al contrario, allá en vez de ir a colectar ofrendas, antes están pidiendo. Hermanito, necesito esto, hermanito, un kit de aseo, hermanito, ayúdeme, hermanito, me voy a casar, pero no tengo dinero. Amén. Aunque amando más, sea amado menos. Y muchas veces algunos son ingratos. Hay internos que a la hora de salir no llaman ni a dar gracias. No se reportan. No vuelven a la iglesia. Iban por conveniencia, por distraerse en 2 horas de culto, por cambiar de ambiente, por lo que fuera, por a ver si Dios le hacía el milagrito. Pero a la hora de salir ni gracias dan. Pero el apóstol decía, aunque amando o más, sea amado menos. No importa, invertiré lo mío y me gastaría aún mismo. Eso pasa en las cárceles con algunos. Pero siempre esta labor deja frutos. Y frutos que alegran, que llenan el alma, hermanos. Así como algunos no llaman ni a dar gracias, otros de pronto no se reportan porque no tienen un contacto con uno telefónico y uno perderles el rastro. Hermano, por la gracia de Dios, ustedes saben que los pastores nos invitan a predicar la gracia de Dios, que hay una campaña que algunos, Dios nos ha dado la oportunidad de ir a otros países, bueno, tantas cosas, y por allá 2 años, 3 años, 5 años, encontrarse un hermano por allá, contento, sirviéndole a Dios, que es diácono, que es de misiones, que es asistente del pastor, a quien uno le había perdido el rastro, y encontrárselo y correr a darle a uno un abrazo. Hermanos, eso no tiene precio, eso no hay cómo uno, qué mejor recompensa que ver a ese sirviéndole al Señor. Amén. El compromiso, bajo las circunstancias que sean. Cuando uno tiene un verdadero compromiso, esto es un sentimiento muy fuerte. Yo recuerdo un hermano que a veces decía, se presentaba alguna situación
que diera la amenaza de no ir a la cárcel. Y él decía, no, cuando eso yo era líder, simplemente líder, no era pastor. Él era el líder. Y él decía, no, no podemos dejar de ir. Hay que ir como sea, porque los hermanos nos están esperando. Y hermanos, vea, eso es una realidad. Ellos testifican que el día más alegre para ellos es el día que los hermanitos, que es el término de ellos, que los hermanitos entran a predicar la palabra. Vea, ellos nos esperan, ellos están pendientes. Pero asimismo, si la entrada en algunas cárceles es a las 8, otras 8:30, 9, si en el caso de las 8 son las 9:30, que si no se ha entrado a ese patio a predicar, ya ellos se quedan tristes, se quedan angustiados, porque ellos nos están esperando. Amén. Ellos están pendientes, ellos oran por nosotros. En los cultos que celebran ellos, vamos a orar por los hermanitos. Ya algunos ya dicen por los hermanos, por el grupo de evangelismo carcelario, pero algunos usan el término hermanitos. Y a uno de pastor algunos le dicen padre. Hay internos que a uno le dicen padrecito. Hermanos, ellos nos esperan. Yo vivo en Pitalito, Huila. Pitalito yo le digo cielo roto. A veces lleva 3 días sin caer una gota de agua. Mando a lavar la moto y apenas salgo del lavadero llueve. Hay madrugadas que en Pitalito está a 8 grados. Algunas madrugadas. Caen unos lapos de agua, hermanos. Y he salido con mi esposa a las 4:30 de la mañana en moto, porque yo ando en moto, comenzando que si, bueno, algún día si Dios querrá darme un carro, pues ya eso es otra cosa, pero es muy complicado para mí coger un carro de Pitalito a La Plata, Huila, para ir a la cárcel. Voy los miércoles, me es más fácil en moto. Hermanos, con mi esposa he salido a las 4:30, delante de Dios se los digo, bajo tremendas tempestades, que caen rayos que le iluminan a uno la carretera, y yo salir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace uno, hermanos? Eso es hasta peligroso. Una mañana, una madrugada, borrascas que caían tremendas piedras de la carretera, que una de ellas dio en la moto y ahí dejó el rasponazo y me hizo tambalear la moto. Y hay pastores que dicen, Marulanda, pero usted ¿cómo se le ocurre? Es porque en uno hay algo muy fuerte. Es fuerte si uno, vea, si uno se queda y no va, que porque está lloviendo o algo, ni puede dormir, uno es con la cosa. Hoy no fui a predicar la palabra y los hermanos me estaban esperando. Quiero que reflexionemos de lo de Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo: yo invertiré de lo mío lo que tenga que invertir, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Y en el pasaje de inicio dice, impuesta me es, necesidad me es impuesta. No me voy a gloriar de predicar el evangelio porque hay una necesidad que me obliga a hacerlo. Y si no lo hago, ahí de mí, dice Pablo. Reflexionemos en esto un poco. ¿Qué tan comprometidos estamos con esta labor? ¿Qué tanto estamos comprometidos? Pregunta número 1. ¿Qué tan comprometidos estamos con esta labor? Y en caso de estarlo, pregunta número 2. ¿Cómo identificarlo? O sea, si yo estoy comprometido, ¿cómo puedo saber que en mí hay un compromiso? Creo que si analizamos una serie de cosas nos puede orientar qué tan comprometidos estamos o no con esta labor. Por ejemplo, número 1, ¿alguna vez han notado ustedes cómo algunos
empiezan con fiebres y terminan con escalofríos. Perdónenme esa palabra tan ordinaria, ¿no? Es que yo, aunque vivo en el Huila, yo no soy huilense, yo soy de estas regiones. Sino que ya a uno de 18 años se le pega ese acento huilense. Pero algunos comienzan con fiebre, ¿no? Y terminan con escalofríos. ¿Sí han distinguido algunos así o no? Eso empieza con ese arranque, hermanos. Los primeros meses. Vea, algunos se nos han enojado a nosotros porque por cuestiones de diligenciar permiso para que le den el carnero por lo de la lista, y es con esa cosa, hermano, ¿y qué pasa? Es que me están haciendo el chay, es que no sirvo, ¿o qué? Resulta que no se han dado las cosas y los vincula uno a la obra carcelaria y rapidito, mijo, se les acabó, se les apagó la pólvora. ¿Sí los hay o no? Digamos que de Tuluá para allá sí los habrá. ¿No han notado ustedes cómo esos mismos llega un momento que comienzan a dejar todas las diligencias para el día que supuestamente dedicaron para ir a la cárcel? Algunos hay así. Bueno, en Neiva con el grupo yo entro los jueves. A La Plata entró los miércoles, a Pitalito entró los martes y a Garzón también los martes. Entonces ahí sí me toca turnarme. Pero algunos comienzan bien, con fiebre, con arranque, y ya después lo llama uno: ay, hermano, no puedo porque hoy, el jueves, digamos el jueves, todas las gestiones bancarias, pagos de recibos, visitas a familiares, citas odontológicas, citas con médico general, distribución de hojas de vida para solicitud de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí han visto algunos así? Precisamente el jueves, un día me dio una rabiecita santa. Que la gente diga lo que quiera de nosotros, Dios a nosotros nos ve santos. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces las rabiecitas nuestras son rabiecitas santas. Y habían unos hermanos así, varios hermanos, que comenzaron que cuando eso era el viernes era que el banco, que el préstamo, que los recibos, que aquí, que allá, hermano. Entonces gestionamos y nos cambiamos para el jueves. Y ahora resulta que el jueves. ¿Qué puede uno concluir de una clase de obrero así? ¿Cuál es el tema? El compromiso del evangelista carcelario. ¿Qué puede uno concluir de una persona que el día que supuestamente dedicó para ir a la cárcel y que lo dijo con alegría y que heme aquí, envíame a mí por aquí, por allí, comenzó a dejarlo para todas esas vuelticas? Uno puede concluir que falta compromiso. Porque cuando hay un verdadero compromiso, uno se las ingeniará para ir a la cárcel a predicar y hacer las vueltas que tiene que hacer. El compromiso es tan importante, hermanos. Es tan maravilloso un obrero comprometido, un pastor comprometido. Quiera Dios que no vaya aquí a tallar, pero hay pastores que están aquí porque los nombraron. O sea, en evangelismo carcelario. O sea, que no es ninguno de los que está aquí, no. Ese de aquí es en evangelismo carcelario. Sí los hay, porque los nombraron. O porque estaban aburridos en X congregación o en Y congregación o la economía. Por conveniencia. Algunos se han ofrecido para esta labor. Cuando se les pregunta por qué quieren esta labor,
Ay, porque es que el pastor carcelario puede vivir en la ciudad, tiene acceso a internet, están los colegios o universidad para los hijos, hay buena señal telefónica, están las clínicas, las EPS. Entonces, ¿quiere ser pastor carcelario porque hay un compromiso que lo mueve en torno a esas almas en las cárceles, o porque quiere ubicarse geográficamente? Hermanos, hay de todo. Y ese silencio me asusta, pero ¿qué pasa? Pasa. ¿Pasa aquí en obra carcelaria? Sí, fíjate que sí pasa. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Entonces, algunos porque los nombraron, otros por conveniencia de ubicación, y otros porque de pronto la economía pareciera que está mejor aquí que si estuviese en una obra. Pero en ninguno de los tres casos se puede decir que es un pastor comprometido. Porque un pastor comprometido con la obra, esas tres causas son secundarias. En él hay una llama que lo mueve a predicar la palabra de Dios. Llueva, truene, brise, haga frío, haga calor. Él quiere ir a predicar la palabra. Entonces, si estoy comprometido con esta causa, ¿cómo identificar que realmente lo estoy? Permítame decir, cuando no puedo ir porque realmente no puedo, y el corazón se desespera por la impotencia que tiene de ver que aunque quiere ir, realmente no lo puede hacer. Oiga, me hice entender o se enredó esa vuelta. Espérese, lo leo más suave. Hablando de cómo identificar que sí estoy comprometido. Cuando no puedo ir porque realmente no puedo, pero hay un desespero en el corazón de ver que aunque quiero ir, no puedo ir. Hoy no pude ir a la cárcel, pero es esa zozobra. Mi esposa, porque es muy tímida, yo no sé cómo hizo para conquistarme a mí, mi esposa, pero es muy callada. Voy a usar una palabra de ella, pero es una palabra así a lo paisa. No la van a tomar mal. Mi esposa dice que cuando yo no puedo ir a la cárcel me pongo como un perro pulgoso. Sí, dice mi esposa. Me dice, mi amor no va a la cárcel y eso es una cosa, un desespero para un perro pulgoso. Así dice. No pude ir, pero hay una cosa, una angustia de no haber podido ir. Incluyamos en aquellas ocasiones que hemos fallado por negligencia. Es posible que en el transcurso de 10 años, 15 años, 20 años, algún día pudo la pereza, la negligencia, algo no pudo ir. Pero con todo y eso, la conciencia nos redarguye a gritos que lo que hicimos estuvo incorrecto. Tanto que a los 8 días, o si es el caso de ir todos los días, no se lo pierde porque no aguanta esa conciencia diciéndole, ¿por qué no fuiste a la cárcel cuando pudiste haber ido? Amén. Si en estos dos casos antes mencionados usted no siente el mínimo dolor por su ausencia en cuanto a ir a predicar al penal el día correspondiente, permítame decir que de compromiso estás en cero. Pero yo aspiro que si vinieron es porque hay compromiso. Y que si alguno vino pensando, voy a ir al encuentro, pero posiblemente sea el último encuentro. Voy a ir a este y no más. Quiera Dios que salga de este sitio en estos 2 días diciendo, no, que cuento de que es el último. Seguiré yendo a predicar la palabra porque mi recompensa es grande, porque la bendición
bendición de Dios es maravillosa, porque Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, y que reciba nueva fuerza y que se le expanda la visión. Hermanos, cuando uno mira este trabajo con los ojos de Dios es maravilloso. Yo he bautizado, bueno, ahora tendría que decir ex asesinos, ex guerrilleros. Y eso es lo que a mí me apasiona. Fui presionado a recibir obra y pasarle la vuelta a mis directivos porque me acorralaron fuertemente, me presionaron, pero aclaro, con buenas intenciones. Ellos me dicen: Marulanda, su economía, su familia. Yo tengo una familia hermosa, una esposa que quisiera llevarla a todas partes. 17 años casado y sigo enamorado. Una suegra que ni para qué hablarles. El Señor me la resucitó. Oiga, me la resucitó el Señor. Nosotros tenemos un documento en la casa, documento médico, que había muerto más de 30 minutos. Y los que me conocen, que saben que el Señor la resucitó, dice: Marulanda, ¿usted por qué no cuenta los detalles de la resurrección de su suegra? Yo le digo: ¿quién quiere contar la resurrección de la suegra? ¿Quién quiere testificar de eso? Mi esposa es hija única, mi suegro murió, entonces, hermanos, por lógica la suegrita vive con nosotros, porque yo que lo voy a ir a mandar a un ancianato, no, ella vive con nosotros. Tengo 3 hijos. Ya 2 próximos a universidad. Entonces, la intención de mis directivos es buena. Yo dice: Marulanda, su economía, o sea, que ellos piensan bien. Y paz, así como decimos nosotros, para quitármelo de encima. ¿Sabe qué les dije? Pero pájele la vuelta mientras tanto. Le dije: vea, hagamos una cosa. Déjenme quemar la etapa en la nacional y después hablamos. La etapa en la nacional puede ir de 2 a 4 años. Depende de la gracia que Dios le dé a uno. Déjenme ahí estos días. No me ubicaron cuando no tenía cargo nacional. Ahora me van a ubicar con un cargo nacional. Ustedes mismos después me están regañando. Porque eso las ovejitas comienzan a quejarse. No, el pastor sale mucho. Que eventos de aquí y allá. Y ustedes que me ubican después me regañan. Déjenme ahí este tiempito. Pero eso es para irlos llevando así. Este trabajo es apasionante. Por los frutos. Yo bauticé un ex guerrillero, bueno, guerrillero en el momento todavía. Un hombre muy malo, muchos años en la guerrilla. Y ese día que lo bauticé, yo sentí varias cosas en el corazón. Ojalá no me vayan a condenar por eso. Tenga en cuenta que a veces pensamos como hijos de Dios y a veces pensamos como sencillos seres humanos. ¿O no nos da rabia a veces? ¿Sí? Cuando yo tenía a ese hombre ahí en la pila bautismal, en Pitalito tenemos pila bautismal propia de la iglesia pentecostal, ahí hay placa: esta pila bautismal es de la iglesia pentecostal y Y ellos nos lo han respetado. Yo tenía a ese hombre ahí en la pila bautismal y en mi corazón decía: este tipo debería estar sentado pero en la silla eléctrica. Yo pensaba: ¿cuántos muertos? ¿Cuántas viudas habrá dejado un personaje de estos? ¿Cuántas violaciones? Eso no es un secreto. La guerrilla ha violado miles de niñas, de señoritas. ¿Cuántas violaciones? ¿Cuánta sangre derramada? ¿Cuánta desgracia? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta ruina? ¿Cuánta miseria? Pero luego, como pastor evangelista, me llenaba de regocijo y decía: pero hoy todos sus pecados van a ser perdonados por haber creído en el evangelio del Señor Jesucristo. Un hombre tan malo, hermanos, y hoy será perdonado. Ese hombre le daba, hermanos, si lo hubieran condenado, era para más de 100 años de prisión.
sabiendo que la máxima condena es de 60 años, pero ustedes saben que hay personas que son delitos no acumulables. Eso allá en La Dorada hay personas con 300 años, 200 años y hasta más. Mire, llegó un hermano, Ángel María Cerón de Neiva, condenado a 39 años de prisión, y lo trasladaron para La Dorada. Doña Juana es que llama. Y llegó a La Dorada un gran servidor, un hombre de Dios, y estaba pensativo. Algún preso lo vio y creyó que estaba encausado, o sea, que él era aburrido. No, estaba pero meditando. Pero algún preso interpretó mal. Y le dijo: uy, hermanito, ¿y usted qué tiene, hermanito? ¿Es que usted tiene la causa encima o qué? Está aburrido. Cuénteme, ¿a cuántos años está condenado usted y cuántos lleva? Y él dijo: no, todo bien, yo estoy condenado a 39 años de prisión y llevo 11 años. Dijo: ¿y por eso está aburrido? No, usted está pagando la orinada en el parque de la ciudad. Eso aquí hay gente con 300 años de prisión. Impresionante, ¿verdad? Un hombre de estos merecía eso. Pero a los días, después del proceso, ya le estaban dando las 72 al exguerrillero que les digo. Y usted sabe que las 72 se la dan a presos de buena conducta y que ya les queda poco tiempo. La obsesión de ese hombre salir esos días era a predicarle a la familia que en la cárcel había conocido el evangelio del Señor Jesús y que lo había hecho una nueva criatura. Hermanos, la última vez que supe de él, se había ganado más de 15 familiares para el Señor. Cuando él cayó a prisión, él no cayó solo, él cayó con todo el grupito que iban por ahí en una incursión. Bueno, por ahí iban en una ruta y iba con la jefa. Ahí iba la comandante del grupo. Ahí los arrestaron a todos, media hora más arriba de Algeciras, que en un tiempo fue la cuna de la guerrilla, en el Huila. Esa señora, la jefa de él, la comandante, esa señora era desesperante, hostigante. En pleno culto se paraba, se ponía de pie, en pleno culto, en pleno mensaje, y le decía a las demás reclusas: no se dejen engañar, eso es mentira, Dios no existe, el evangelio se lo inventaron los pastores para robar al pueblo. Así lo decía. ¿Usted se imagina, hermanos, esa situación? Yo decía: con razón Dios no nos dio el poder de Elías. Bueno, con el poder de Elías, con una vieja esa y la rostiza, hermano. Hermanos, a mí también me da risa, pero piénselo, ubíquese en la cárcel y que usted esté predicando y otro: mentiroso, ladrones. Uy, hermano, eso es terrible. Y eso a veces trata de desconcentrar. Eso trata de desconcentrar al predicador. Pero un día alguien le contó que su subalterno había aceptado el evangelio y que era una nueva criatura, que era todo un caballero, que ya no era el hombre malo, lleno de odio, de maldad, que es más, que estaba saliendo a llevarle el evangelio a la familia y que era una persona completamente distinta. Esa señora ingresó a la guerrilla a la edad de 16 añitos, más una niña todavía. Yo que tengo una niña de 15 ya, no hermanos, por Dios, de 16 años. Jamás en la vida había leído una Biblia, jamás. Desde los 16 años lo único que leyó, hermano, fue libros de Charles Marx, de Darwin, de Lenin, de Stanley, de Guevara, de los Castro, revolución, comunismo, socialismo. Dios no existe, lo que existe es esto y dele con eso. Tenía esa cabeza cundida de eso, de ideología, de política. Porque, hermanos, a veces hay gente que cree que ellos son torpes o ignorantes. No, hermanos, no esos discursos que se dan esos señores que ponen hasta los periodistas a rebuscar palabras a ver qué significan.
Esa gente estudia política de naciones, hermano, ciencias políticas, esa gente estudia. Pero la Biblia jamás la había leído, nunca había leído la Biblia. Pero con todo y odiar el evangelio, eso que le contaron del subalterno de ella le quedó impactando. ¿Cómo así que fulano de tal? Si yo lo conozco, yo sé quién es. Él era el que me hacía los trabajos sucios, él era el que me hacía esto, el que le delegaba tales funciones. ¿Cómo es eso que ahora es diferente, que ahora está en el evangelio? Si lo que más nos enseñan a odiar en la guerrilla es el evangelio. Y un día se paró en pleno culto, pero no a decir mentirosos ladrones, sino a decir: yo quiero que me regalen una Biblia. Yo quiero que me regalen una Biblia. ¿Y a quién le pidió una Biblia? Si nosotros pedimos que regalamos Biblias, pasos tremendos, ¿cierto? Eso a uno le piden una Biblia. ¿Usted cuánto se demora en llevar una Biblia? ¿Un año, 2 años? O sea, a los 8 días ya uno llega con una Biblia. Así sea un segundazo, pero que se le lleva. Y a los 8 días, el martes, la señora fulana de tal tenía su Biblia en la mano y comenzó a leerla. Jamás había leído una Biblia. Y ella dice, ya bautizada, dice que cuando comenzó a leer la Biblia, habiendo programado su cerebro para decir: esto es una mentira, o sea, estaba predispuesta, esto es mentira, pero que comenzó a leer la Biblia, y leyendo la Biblia lloraba y entraba en una tristeza, pero ahí sí, como dice el apóstol, la tristeza que es según Dios no es para muerte, no es para condenación, sino que es para vida en abundancia. Lloraba, entraba en sollozos, y ella decía: ¿qué tiene este libro? Toda mi vida leyendo a Lenin, a Stalin, a Marx, a Darwin, a toda esa gente, y jamás había sentido lo que siento cuando leo esta Biblia. Yo siento en el alma algo especial. ¿Qué tiene esta Biblia? Aleluya. Aquí hay varios pastores, saben que esto es cierto. Cuando los días me mandó a llamar para que la bautizara, fui a bautizarla, y ese día, al igual que con su subalterno, pero con más intensidad, ahí ya en la pila bautismal, yo decía: si fulano era malo, esta vieja es re mala. Si fulano merecía la silla, esta merecía hasta la inyección y la silla al mismo tiempo. Pero otra vez me quebrantaba diciendo: pero hoy todos sus pecados van a ser perdonados solo por recibir el evangelio. Hermanos, estábamos ahí, y eso, los obreros carcelarios y los demás presos comenzaron a llorar y a hablar en nuevas lenguas y a danzar en el espíritu, porque se sentía algo especial, porque ahí había muchísimo pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Era más abundante la gracia del Señor. Aleluya. Alabanzas al Rey. Dígame mis amados, si a esto a uno no le aumenta el compromiso, si esto a uno no lo hace enamorar más de esta obra. Yo no sé, pero cuando los directivos me presionaron en 2 ocasiones, en la primera les alcancé a decir que sí,
porque fue a la casa a visitarme un directivo, el primer presbítero, fue hasta mi casa y me terapió, por decirlo así. Y a él le dije, sí, le dije, está bien, hermano, voy a recibir iglesia. Me fui para el centro con mi esposa y me tenía que sacar el pañuelo a secarme las lágrimas, pero no de alegría. Yo tenía una tristeza en el corazón que me traspasaba el alma de pensar la idea, imaginándome que ya me iban a dar una iglesia. Y sí, que muy bonita, yo no estoy demeritando a la iglesia del Señor, pero no me daba alegría. Yo lloraba por allá en el centro. Yo decía, Señor, yo no quiero una congregación todavía. Yo amo este trabajo. Por eso cuando ya me citaron a la sede, ya todos los directivos les dije, no, déjenme quemar la etapa en obra carcelaria nacional. Pero era como para irlo despistando, porque yo todavía no siento el deseo de una obra. Sin que me entiendan mal, no, son la iglesia del Señor, muy bonita, pero la pasión por obra carcelaria es muy fuerte, es muy fuerte. Asimismo hay obreros. Ahora días hice un evento con obreros carcelarios, un ayuno. Y en ese ayuno oramos, vea, por todos ustedes. Yo ni les sé el nombre, pero que oramos por ustedes, oramos por ustedes. Oramos por todos estos pastores. En nuestros ayunos se ora por el IMPED, por los presos, por los hermanos dentro de la cárcel, por todos. Y hermanos, una hermana pasó a dirigir una de las oraciones, la hermana Flor, y con lágrimas, llorando, decía, hermanos, a mí me tocó ausentarme de la obra carcelaria 3 años por estudio, por la universidad. Pero cada 8 días yo lloraba. Era una nostalgia en el alma, porque yo recordaba a los hermanitos, la presencia de Dios en los patios. Por eso cuando hice las pasantías, cuando me gradué, cuando me entregaron mi título, automáticamente le dije al líder, vuélvame a meter a la cárcel, porque yo siento desespero por ir a predicar la palabra de Dios a los presos. Eso es compromiso. El hermano Álvaro lleva de 9 a 10 años libres. El hermano Álvaro Cabrera estuvo en la cárcel de Garzón Huila. Y allá, hermanos, Dios lo usó poderosamente a ese varón. El día que salió, que salía libre, ese día prácticamente le juró a Dios que mientras tuviera vida no faltaría un solo martes en ir a predicar la palabra a la cárcel. Y yo como pastor puedo dar fe, no ha fallado ni un solo martes, excepto que sea festivo, no más. Y como en Pitalito, ese es en Pitalito, de 25 obreros nos permiten entrar 14. Y a veces llega más gente, sobra. Él a veces ha dicho, hermanos, listo, yo me quedo aquí para que entre el hermanito y no pierda la avenida. Y él se queda ahí, pero se queda compartiendo el evangelio con los presos que están afuera, ahí en un caspete, gente por ahí. Pero que aparece a la cárcel, aparece. Eso es compromiso. Y una hermana, también con lágrimas en los ojos, decía, hermano David, que me saquen de los cargos que quieran, que me saquen de las damas dorcas, que me saquen de escuela dominical, que me saquen de allí, pero hermanos, que no me saquen de la obra carcelaria. Yo les sirvo al Señor en todos esos cargos, pero si el pastor me pone a escoger y me dice, hermana, o se queda en las damas, o se queda en la escuela dominical, o se queda en la obra carcelaria, yo me quedo en la obra carcelaria, porque yo me muero si me sacan de la obra carcelaria. Eso es compromiso. Aleluya. Compromiso es no dejar para el día de visita todas tus vueltas personales. Eso se puede hacer en otro horario. Eso se le puede delegar a un hijo. Un hijo puede ir a pagar recibos.
Un hijo puede ir a sacarle una cita médica, su esposo, su esposa. Eso se pueden buscar estrategias. Pero que faltemos una ida a predicar a la cárcel porque realmente ante Dios es que no pudimos. Pero no porque busquemos atajos para no ir. Amén. Este trabajo será poderosamente recompensado. Aleluya. El Señor le dijo a los apóstoles de que esto era tremendamente recompensado. Los que le predican el evangelio a multitudes resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. A veces no es un trabajo muy reconocido ante los hombres. Algunos no lo respaldan como tal. A veces algunos a la hora de pedirles que nos colaboren con un culto o con una ofrenda inventan, no, hay un programa, y buscan la forma. Pero hay un Dios que jamás olvida el esfuerzo y el amor con que estamos predicando en las cárceles. Él no lo pasa por alto, Él lo tiene en cuenta. Termino con estas palabras. Si alguna vez, ¿qué sientes tú cuando no has ido a predicar a la cárcel porque realmente no pudiste? ¿Te ha dado dolor? ¿Te has desesperado? Y como me dice mi esposa, ¿has sentido esa sensación, esa intranquilidad, esa pena en el alma? No fui a predicar. ¿Qué has sentido? Si algún día por negligencia no fuiste, porque te dio pereza, porque estaba lloviendo, porque la cama estaba rica, por alguna circunstancia, y no fuiste aunque pudiste ir, pero se te desesperó el alma, te sentiste mal. Eso es compromiso. ¿Será que el compromiso se puede aumentar? Sí. ¿Será que las técnicas las podemos mejorar en Dios? Sí. ¿Será que la visión puede aumentar? Sí. ¿Será que las fuerzas aún físicas pueden aumentarse? Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El esfuerzo alcanzado, Él nos ayuda. Aleluya. Estén de pie, tengan la bondad. Oh, aleluya, aleluya. Este trabajo es precioso. Es apasionante. Aleluya. Es apasionante. Dios te lo va a pagar. Dios te lo va a recompensar. Para esos que van a predicar en la cárcel, pero en su casa están los hijos rebeldes que no quieren de Dios. Tranquilo, que Dios no ha pasado por alto eso. Dios lo tiene en cuenta. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Si de pronto alguno ha dicho, pero yo voy a predicar a la cárcel y mis hijos están rebeldes, tranquilo, sigue orando y sigue esperando que Dios te va a recompensar eso. Algunos varones, obreros carcelarios, lidian con esposas difíciles que no los apoyan, que les ponen problemas, que les alegan. Dios te va a compensar eso. Dios te va a ayudar porque estás yendo a predicar, aunque tu esposa te pone problemas. Algunas hermanas luchan con un esposo que les echa cantaleta, que les pone problemas, y luchan para ir tranquila, que Dios sabe todo eso. Él lo está viendo y Él te va a ayudar. Y viene el momento en que Dios te va a ayudar, te va a compensar tus lágrimas, tus horas, tus ayunos, tus desvelos, tus quebrantos de salud. Aleluya.
Señor, fortalece tu pueblo. Tú conoces sus lágrimas. Tú conoces sus esfuerzos. Algunos han ido a la cárcel aún con quebranto de salud, pero se han ido a predicar. Algunos se han ido a predicar a la cárcel aún con problemas económicos, pero se han ido. Desata para ellos una poderosa bendición. Bendice sus hogares, obra en sus hijos, obra en sus esposos, obra en sus esposas. Acuérdate, Señor, el trabajo en ti no es en vano. Tú no te olvidas. Obra, Señor, poderosamente. Aleluya. Usa mi vida, Señor.